empezar con el mensaje de esta mañana y yo quisiera que abrieran sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos del 24 al 25. Hebreos, capítulo 10, versículos del 24 al 25. ¿Está el Nuevo Testamento? Sí. ¿Hebreos qué, hermano? Hebreos capítulo 10, versículos del 24 al 25. Hoy se les entregó a cada uno de ustedes un boletín. Bueno, ok, en la parte de atrás hay una hojita que dice apuntes del mensaje. Si alguien quiere anotar algo, ahí puede. ¿Hebreos? Hebreos capítulo 10, versículos del 24 al 25. Vamos a leer la palabra de Dios. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Vamos a orar, poner en las manos de Dios este mensaje. Dios, te damos gracias por darnos un día más de vida. Gracias porque estamos reunidos aquí hoy en tu casa para adorarte, para alabarte, para aprender de tu palabra juntos. Cada vez que nosotros estudiamos la Biblia, aprendemos más. Quiero, Señor, que este mensaje que se va a dar hoy es un mensaje de bendición para todos, que Dios nos hable esta mañana a cada uno de nosotros y que eso sea un aprendizaje, Señor, para nosotros. Sabemos que la palabra de Dios es importante para cada cristiano y sabemos que Dios siempre nos habla. El Espíritu Santo dirija este mensaje, Señor, y que sea de bendición para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el mensaje de esta mañana, el título del mensaje de esta mañana es la importancia de congregarnos. La importancia de congregarnos. Yo quisiera contar antes de empezar, una pequeña historia. Hace unos dos o tres años atrás, tal vez más, no recuerdo, entró en el mundo la pandemia del COVID-19. Y nosotros recordamos que comenzaron a haber restricciones en muchas cosas, ¿verdad? Que no podían hacer esto, que no podían hacer otro. Locales comerciales cerrados, tiendas cerradas. Conforme fue avanzando la pandemia, se dio la directriz que también las iglesias iban a ser cerradas. Al principio empezaron a reducir la cantidad de personas. Sí. Creo, si mi mente no me falla, como un 25% de la capacidad de las iglesias, ¿verdad? Luego ya, efectivamente, ya casi que las cerraron las iglesias, ¿verdad? Y yo recuerdo, bueno, personalmente, ¿verdad? Yo siempre he sido muy respetuoso, ¿verdad? Pero yo nunca dejé congregarme. Y yo dije, si me van a llevar a la cárcel, me van a llevar porque me estoy congregando. Pero bueno, gracias a Dios. Y usted decía, si me muero voy con Cristo. Y yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, hicieron eso, pero yo nunca dejé congregarme. Siempre estaba ahí, ¿verdad? Quiero contarles una historia. Una amistad mía es una persona que es cristiana de muchos años. Yo recuerdo que cuando empezó la pandemia, que todavía no había restricciones de las iglesias, ¿verdad? Aún no había restricciones. Esa persona no volvió a la iglesia cuando empezó el COVID. Entonces dice, y yo le decía, hermana, pero aún nosotros podemos ir a la iglesia, todavía no o sea, está la oportunidad de ir. Entonces decía, no voy a ir a la iglesia porque me da miedo que se me pegue el COVID, ¿verdad? Eso decía ella. Y yo le decía, bueno, ella, creo que no me equivoco, que la pandemia fueron como 2 años, o tal vez un poco más, no sé, un año y medio, por ahí, sí. Resulta que después comenzaron las restricciones de las iglesias a reducirse. Muchos cristianos no volvieron a la iglesia porque los cultos los empezaron a transmitir
por internet, y luego lo hicieron como costumbre. Ya las iglesias las abrieron y la gente no volvió. Conozco muchas personas que no volvieron a la iglesia después de la pandemia. Particularmente con esta amistad mía, siempre decía, no, yo no voy porque me da miedo que se me pegue el COVID, tal. Pero yo la veía en el Facebook y la veía comiendo en restaurantes. Veía el estado de WhatsApp citando un mall, fiestas con los familiares. Y yo nunca le dije nada, ¿verdad? Porque cada uno es responsable ante Dios. Sí, ¿verdad? amén. Pero yo me ponía a pensar, no va a la iglesia porque se le pega el COVID. ¿Y cuál no está? Pero la veo en los malls, la veo en fiestas, la veo comiendo en restaurantes. ¿Cuál es la diferencia? Si ahí también está el COVID, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué les cuento esto, hermanos? Porque muchas veces los cristianos hacen diferencia, ¿verdad? Y unas cosas se pueden hacer en la iglesia y otras cosas no, ¿verdad? Entonces, hermanos, el título de este mensaje en esta mañana es la importancia de congregar. Sí, amén. Y el texto que leímos hoy, que Hebreos 10, 24 y 25, normalmente las leemos en las iglesias en Hebreos 10, 25, pero yo quise leer el 24 porque viene. Ahora, una pregunta que nos hacemos muchos y creo que posiblemente ustedes: ¿cuál será el propósito de Dios para que nosotros nos congreguemos? Porque ahora en este mensaje vamos a ver por qué se congregaban en el Antiguo Testamento y por qué se congregaban en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Creo que hay una foto ahí de un tabernáculo, ¿verdad? El escritor de Hebreos nos da una exhortación a congregarnos a nosotros, ¿verdad? Aún no hay certeza quién escribió el libro de Hebreos, pero se dice que fue el apóstol Pablo, ¿verdad? Nos da una exhortación a congregarnos. Y hermanos, vamos a ir leyendo varios versículos de la Biblia. Y yo quisiera que vamos a ver primero el congregarse en el Antiguo Testamento. ¿Cómo era el congregarse en el Antiguo Testamento? Y dice, pueden buscar en el libro de Éxodo, capítulo 27, versículo 21. En estos mensajes uno quisiera hablar muchas cosas, pero por asuntos de tiempo hay que reducir el mensaje, ¿verdad? Pero yo traté de que fuera bien condensado, ¿verdad? Éxodo capítulo 27, versículo 21. ¿Cómo era congregarse en el Antiguo Testamento? ¿Recuerdan ustedes en la Biblia que al principio Dios se comunicaba con dos personas, con Moisés y con Aarón? Ya luego, cuando comenzó a crecer el pueblo, ya Dios dio otras instrucciones, ¿verdad? Que era lo que quería. Dice Éxodo 27, 21. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová. Entonces, hermanos, el primer lugar que Dios llamó para reunirse al pueblo de Israel se llamaba tabernáculo de reunión. Y ahí ustedes pueden ver una foto, más o menos así, como así era el tabernáculo, ¿verdad? Entonces, ese fue el primer lugar que Dios llamó para que se hicieran las cosas como congregación, ¿ya? Para congregarse. Más o menos se dice que el tabernáculo medía unos 50 metros de largo y unos 27 metros de ancho. Estaba dividido en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. Y el tabernáculo tenía una particularidad: el tabernáculo era movible para trasladarlo de un lugar a otro. Ustedes saben que ustedes han escuchado ese término en el mundo musulmán. Se usa mucho ese término, los nómadas. Los nómadas están hoy aquí y en un mes están en otro lado. Así era el pueblo de Israel. Ellos estaban aquí porque tenían que caminar por el desierto y entonces el tabernáculo lo armaban y lo desarmaban fácil, ¿verdad? Entonces era una particularidad. ¿Qué representaba para los israelitas el tabernáculo? Representaba la morada de Dios. Eso era lo que representaba
el tabernáculo, porque en ese momento todavía no estaba el concepto, que lo vamos a ver más adelante, el concepto de iglesia, ¿verdad? Pues era un tabernáculo. Ahora, ¿cuál era el propósito de Dios para que ellos se congregaran? ¿Cuál era el propósito? Ustedes recuerdan en la Biblia que después de que Moisés dejó su ministerio hubo un sucesor. ¿Quién recuerda quién era él? El sucesor de Moisés, ¿quién era? Josué. Cuando Moisés ya conocemos la historia, ¿verdad? Todo lo que pasó, pero Moisés delegó en Josué lo que iba a pasar con el pueblo de Israel por los años en el desierto. Y yo quisiera leerles, si quieren anotar, en Deuteronomio, capítulo 31, versículos 12 y 13. Deuteronomio, capítulo 31, versículos 12 y 13. Dice la palabra de Dios: harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová nuestro Dios y pueden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová nuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Entonces, en el versículo 3, en capítulo 31, versículos 12 y 13 de Deuteronomio, Dios está dando instrucciones. ¿Cuál era el motivo por qué se iban a congregar? Había un motivo, ¿verdad? No simplemente vayan, no, había motivo. Primero que todo, lo que podemos ver ahí, dice que les está diciendo al pueblo que se congreguen para que oigan, ¿verdad? En el Antiguo Testamento era costumbre reunir al pueblo en algún lugar para escuchar a algún sacerdote, algún profeta o leer el libro de la ley. Ustedes recuerdan, bueno, si han visto películas de Semana Santa, ustedes recuerdan cuando Jesús llegaba a una sinagoga judía y se ponía a leer la ley, ¿verdad? Era costumbre en el pueblo de Israel congregar a la gente para escuchar a un profeta, a un sacerdote o para leer la ley, ¿verdad? Entonces, lo primero que Dios les estaba diciendo a los israelíes, a los judíos, era que se tenían que congregar para oír, ¿verdad? Nosotros venimos a la iglesia a escuchar, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros? Como decía el pastor ahora, con la música, con el mensaje, una palabra de algún hermano que tenga para nosotros. Venimos a la iglesia para escuchar, ¿verdad? Otra cosa que Dios le dijo al pueblo de Israel en el tabernáculo, que se tenía que reunir para que aprendan, en esos versículos que leímos, para que aprendan. Los jóvenes tenían que aprender de los ancianos, ¿verdad? Eso es una enseñanza que nosotros tenemos que tener muy clara, ¿verdad? Uno a veces piensa que uno como cristiano muchas veces tiene que tener cuidado de no caer en el error que pensar que uno todo lo sabe. Yo solo no. Yo todos los días aprendo. Sí, de alguien, de algo que me hable, yo siempre aprendo. Mira, nosotros acá cuando los hermanos que han venido los miércoles, cuando estaba el hermano Constantino, que él daba devocionales, el hermano daba unos devocionales muy buenos, yo decía, mira, yo no sabía eso. Cosas que posiblemente alguien decía, ¿cómo no vas a saber eso? Yo no lo sabía, la forma como lo explicaba, ¿verdad? Entonces, ellos reunían al pueblo de Israel para que aprendan, ¿verdad? Entonces, los jóvenes aprendían de los ancianos. Y otra cosa que decía ahí, que se tenían que reunir en el tabernáculo para que teman a Jehová. El principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Jehová. Entonces, tenían que reunirse el pueblo para esas tres cosas, ¿verdad? 4 cosas: para que oigan, para que aprendan, para que teman a Jehová y pueden cumplir todas las palabras de la ley, ¿verdad? Y si ustedes analizaron
uno de los versículos que leímos al final dice, para que aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivieres sobre la tierra. O sea, nosotros tenemos que temer a Jehová todos los días, Sí. hasta que nos muramos, ¿verdad? Entonces, esas eran 4 cosas que Dios estaba dando instrucciones al pueblo de Israel, por qué congregarse, ¿verdad? Era importante. Ahora, algunas cosas del por qué se congregaban en el Antiguo Testamento. Dice la palabra de Dios, y si quieren buscarlo, en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 19. Recuérdense que Primera de Reyes 18, capítulo 18, versículo 19. Recuérdense lo que decíamos ahora, que congregaban al pueblo para diferentes cosas, para escuchar a un sacerdote, para escuchar la ley, o sea, para diferentes cosas reunían al pueblo de Israel, se congregaban para eso. Algunas cosas del por qué se congregaban en el Antiguo Testamento. Primera de Reyes 18, 19. Eso es una historia muy conocida. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces acá convocó a todos los hijos de Israel. Ok, esa historia, bueno, yo no sé cuántas han leído esa historia, es una historia muy conocida, de congregaban al pueblo para ver el poder de Dios. Dice que ahora congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. ¿Y qué era lo que iba a pasar ahí? Iba a haber una lucha entre los profetas de Baal y Dios. Entonces, una de las cosas que se congregaba al pueblo era para ver el poder de Dios, ¿verdad? Y yo creo que nosotros vemos en la Biblia muchas cosas que los incrédulos veían el poder de Dios cuando se congregaban, ¿verdad? Recuérdense cuando, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel tuvo que salir por el mar, ¿verdad? Se abrió el mar. Los incrédulos que estaban ahí vieron el poder de Dios a los egipcios. Cuando la vara de Moisés se convirtió, ¿verdad? Sí, entonces en la Biblia hay muchos casos de que se congregaba la gente para ver el poder de Dios, ¿verdad? ¿Qué iba a decir, hermano? Bueno, y quería preguntar que si esta Primera de Reyes 18 y 19 es la historia donde se reúnen los profetas durante varios días para que haya fuego y no cae fuego. ¿No? Sí, la historia es que había profetas de Baal y los profetas de Acera, y entonces Dios convocó al pueblo así para ver el poder de Dios, ¿verdad? Perdón, hermano, es que se ocupa la pizarra, pero ¿dónde está el pilot? Sí, es la historia. Aquí lo que yo rescato es que se está congregando a todo el pueblo para ver el poder de Dios, ¿verdad? Y muchas veces eso nos va a pasar en la vida cristiana a nosotros, ¿verdad? Que muchas veces uno tiene que mostrar el poder de Dios como cristiano. Sí, Yo lo reto, ¿verdad? Me decía una vez un pastor que en la comunidad de él había un brujo, y me decía él, yo reté a ese brujo. Bueno, vamos a ver el poder suyo por el poder de Dios que yo tengo, y la oración hizo que obedeciera a las cosas que ese brujo hacía, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a tener en la vida cristiana que mostrar el poder de Dios a través de nosotros. Y eso, bueno, eso es otro tema, ¿verdad? Pero aquí lo que yo quiero rescatar es que congregaban al pueblo de Israel para ver el poder de Dios, ¿verdad? Amén. Otra cosa que congregaban al pueblo de Israel, vamos a leer el Salmo 102, versículo 22. Hoy hay varios versículos que si quieren anotarlos ahí después los pueden leer en su casa. Salmo 102, versículo 22. Salmo 102, versículo 22. Dice la palabra de Dios: para que se declare en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. Entonces, se congregaban
para el servicio a Dios. Entonces, hermanos, nosotros venimos a la iglesia, nos congregamos para el servicio a Dios, para servirle a Dios, ¿verdad? Ese es otro tema, ¿verdad? Pero venimos aquí para el servicio a Dios. Sí. Cada uno de nosotros tiene un ministerio, un don, uno o más dones que Dios nos ha dado. La música, la predicación, la enseñanza, la consejería, el evangelismo, tantas cosas que nosotros podemos hacer en la iglesia, por eso nos congregamos, ¿verdad? Para el servicio a Dios, ¿verdad? Entonces, eso es una característica. Otro texto que vamos a leer es en Joel. Ese está en el Antiguo Testamento. Joel, capítulo 1, versículo 14. Joel, capítulo 1, versículo 14. Joel, capítulo 1, versículo 14 dice: proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Se congregaban para clamar a Dios. Hermanos, hoy en la mañana el pastor estaba, hace unos minutos estaba orando, ¿verdad? Estaba haciendo. Nosotros nos congregamos aquí para clamar a Dios, ¿verdad? Venimos a clamar a Dios en los miércoles, venimos a clamar a Dios por necesidades, ¿verdad? Y no solo por necesidades, también le damos acciones de gracias a Dios. Sí. Pero siempre tiene que haber un clamor. Dice: proclamar ayuno, convocar asamblea, congregar a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamar a Jehová. Hermanos, cuando nosotros nos reunimos como congregación, Dios hace grandes cosas. Sí. Dios hace grandes cosas, ¿verdad? Una vez, años atrás, yo conocí a una familia que vino, extranjera, que vino a Costa Rica, y el señor era una familia, él era un pastor y una familia. Y parece que el hermano tuvo algunas situaciones no muy bonitas con alguna iglesia, no recuerdo exactamente. Y él me decía: yo tomé la decisión de no volver a ir a la iglesia con mi familia, no me reúno en mi casa con, ¿verdad? Entonces yo le dije: bueno, hermano, yo creo que es importante congregarnos, ¿verdad? Como cuerpo de Cristo, ¿verdad? No hay aislarnos, ¿verdad? Porque yo puedo decir que un domingo me quedé en la casa leyendo la Biblia y orando, pero no es lo mismo. Porque yo vengo aquí y ustedes me dan un abrazo y ya yo siento diferente. Tal vez algún hermano está pasando una situación parecida a la mía, entonces ya yo, ¿verdad? Me cuentan algo y yo me río. O sea, es importante El amor de Dios entre nosotros, ¿verdad? La unidad entre nosotros, ¿verdad? Entonces yo creo que cuando nosotros clamamos a Dios, Dios hace grandes cosas, ¿verdad? Y lo hemos visto en esta iglesia aquí. Hemos visto, eso es una iglesia que apenas va a cumplir un año, y nosotros hemos visto aquí cosas que no pensaría uno. Hemos visto personas que han sido sanas de cáncer. Milagros. Hemos visto personas, provisión económica de Dios. Hemos visto, bueno, con solo decirle, hermano, que mensualmente tenemos el dinero para pagar el alquiler. Y no es algo así como poquito, ¿verdad? Yo digo, la provisión de Dios, ¿verdad? Entonces, y Dios ha hecho en esta iglesia cosas, a pesar de que es una iglesia muy nueva, pero Dios tiene grandes cosas para esta iglesia. Entonces, hermanos, les quise hacer un recuento de por qué se congregaban en el Antiguo Testamento. Ahora, yo quisiera que estudiemos un poquito de por qué congregarnos en el Nuevo Testamento, por qué nos congregamos. Ok, ya en el Nuevo Testamento hay una diferencia. Recuerden ustedes que en el Antiguo Testamento se manejaba por sacrificios de animales, por 10 mandamientos, por todas estas cosas, ¿verdad? La ley. Ya en el Nuevo Testamento aparece Jesús y ya todo cambia. Ya el tabernáculo pasó a ser la iglesia de Cristo, ¿verdad?
Entonces, yo quisiera decirles, hermanos, que en el griego original la palabra iglesia viene de la palabra eclesia, muy parecida, ¿verdad? Y uno de los significados es congregación. Ya tiene varios significados, pero uno de los significados es congregación. Dios desea que nos congreguemos. Sí. ¿Verdad, hermano? Yo creo que el congregarnos es parte del cristiano, congregarnos. Sí, el mismo. Como decía un amigo, Dios no quiere llaneros solitarios. O sea, nosotros somos un cuerpo en Cristo y, Sí, amén. y solo Sí, no podemos hacer nada, ¿verdad? Entonces Dios desea que nos congreguemos. La iglesia es el tabernáculo, ¿verdad? Es el equivalente al tabernáculo. El tabernáculo de reunión del Antiguo Testamento pasa a ser la congregación de los santos del Nuevo Testamento. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 3 versículo 16. 1 Corintios capítulo 3 versículo 16. Dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, hermanos, nosotros somos la iglesia de Cristo. Sí. Somos la iglesia de Cristo. El Espíritu de Santo mora en nosotros, en cada uno de nosotros, ¿verdad? Somos la iglesia de Cristo. Yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen que un cristiano pueda sobrevivir si no se congrega? No. Como cristiano, ¿pueda sobrevivir si no se congrega? No. Tiene que congregarse. Ajá. Y si ese cristiano dice que en la casa él se queda leyendo la Biblia y orando. No es igual. No es igual, la palabra de Dios lo dice. Hay que congregarse para oír la palabra. Ok. Entonces, es importante congregarnos. Es importantísimo. Es importante. Claro, ¿ves? ¿Y conocen ustedes personas que no se congregan? Cristianos que dicen que en la casa. Más de uno. Sí. Más de uno. ¿Verdad? Sí. Entonces, hermanos, yo creo que yo tuve una reunión este viernes que pasó, yo tuve una reunión misionera internacional por Zoom, por internet. Y nosotros tenemos reunión de diferentes países, ¿verdad? Y el director nos decía algo muy interesante que a mí me gustó mucho. Él me decía: hermanos, yo creo que nosotros como cristianos tenemos que tratar de decirle a una persona una verdad, pero tratar de decírsela con amor, Amén, sí. para no perderlo. Porque Amén. muchas veces uno le llega a decir algo a alguien y le dice, y ahí lo perdí, ¿verdad? Entonces, eso me dio una enseñanza a mí, porque yo conozco muchas personas que son cristianos, pero por algún motivo dejaron ir a la iglesia, ¿verdad? Por la pandemia, porque van a la iglesia y dicen: es que aquel hermano no me cae bien, o el pastor me hizo una mala cara, Les queda largo. o me queda largo, transporte. bueno, pueden poner 100 excusas. Ajá, excusas, ponen excusas. Y entonces yo digo, yo yo he hablado con muchas personas cristianas que no se congregan, y yo les digo, con amor, ¿verdad? Sí. Les digo, es importante congregarse, ¿verdad? Es importante congregarse, porque todos los que vamos a la iglesia, somos personas que somos diferentes. Todos los que estamos aquí somos diferentes, de carácter, todo. Entonces, yo digo, si yo vengo un domingo acá y el pastor no me saluda, no creo que el pastor esté enojado conmigo, es que tal vez viene cansado y se le olvidó saludarme, ¿verdad? O si yo vengo un domingo y digo: mira, Johnny siempre me abraza y hoy no me dio un abrazo, y yo ya me voy porque seguro yo le caigo mal. No, es que tal vez se lo olvidó, ¿verdad? Y lamentablemente en las iglesias cristianas pasa eso. Hay muchas personas que lo mínimo dejan abandonar la iglesia, dejan de congregarse. Y es doloroso, hermanos, porque yo conozco mucha gente cristiana que tiene dones que yo digo: ¿cómo se están desperdiciando? Yo conozco músicos, buenos músicos cristianos, que no están congregando. Conozco pastores, vean, se los digo con toda sinceridad, conozco pastores
que no están pastoreando y no están ni siquiera visitando la iglesia, pastores. Así es. Pero lo estoy diciendo con sinceridad. Conozco incluso hasta misioneros que se dejaron que tenían un ministerio misionero y por algún motivo dejaron el ministerio y no se están. Meses atrás yo estaba hablando con unos amigos míos que tenían un buen ministerio allá en Los Cabecas, muy lindo ministerio, y ellos dejaron el ministerio hace como 4 o 5 años atrás. Y yo hablaba con ellos y yo les decía, hermanos, pero es que ustedes son claves, ustedes Dios los quiere utilizar, hermanos. No dejen que el diablo lo revuelque, eso pasa, ¿verdad, hermano? Entonces, ¿por qué les digo esto, hermanos? Porque nosotros tenemos que congregarnos, Sí, amén. ¿verdad? Amén. Y entonces, yo a veces, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo tal vez a veces, digamos, de la iglesia hablo mucho con el yo y hablo mucho con el pastor, ¿verdad? Entonces yo le digo, ayúdenme a orar por esto, ¿qué piensa usted? Un consejo, eso ayuda, ¿verdad? Porque la gente le habla a uno la mente de que tal vez usted está en el error y con amor se lo voy a decir, ¿verdad? Entonces, hermanos, motivos del por qué congregarnos en la iglesia. Dice el Hebreo 10, 24 al 25, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Vean qué interesante, hermanos, lo que dice el libro de Hebreos. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea, que desde esa época ya estaba la costumbre de que muchos no se congregaban. Porque el escritor no lo va a hacer, no va a escribir por casualidad. O sea, ya desde ahí se está viendo que ya era la costumbre de que muchos no se congregaban, ¿verdad? Entonces, nos congregamos para ayudarnos unos a otros. Para ayudarnos unos a otros. Cada uno de nosotros tenemos debilidades. Sí. Y yo creo que si nos congregamos nos fortalecemos nuestras Sí, amén. debilidades. Amén. Nosotros aquí en la iglesia hemos, con lo que Dios nos ha ayudado a otras personas, ayudado de alguna forma. Hemos orado, les hemos ayudado tal vez con una ofrenda, con algo de alimento, tantas cosas, ¿verdad? Y yo digo que nos congregamos para ayudarnos unos a otros. Necesitamos la ayuda espiritual, moral, emocional y material de los hermanos, Sí. ¿verdad? Entonces, yo creo que a todos los cristianos nos pasa que uno se levanta un día y cansado. A mí me ha pasado, se los confieso, a mí me ha pasado que yo un día estoy cansado y sé que tengo culto. Y aquí estoy. He venido a un culto los miércoles, no les estoy mintiendo. Un miércoles vine aquí, había un aguacero tan fuerte que el agua venía el pantalón mojado hasta la rodilla. Y yo decía, ay, cuando iba saliendo de la casa, digo, ¿me quedo durmiendo o voy a la iglesia? Y no, la iglesia, ¿verdad? Y yo creo que a todos nos ha pasado, tal vez un domingo, ay, qué cansado, ay, ir a la iglesia, tengo que ir a la iglesia, Sí. es importante congregarse, ¿verdad? Entonces tal vez viene uno decaído y ya un hermano le da una palabra y ya lo levanta. Sí, Yo ¿verdad? levanto. A todos nos pasa. Entonces, vean lo que dice el versículo 24, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Sí, amén. Necesitamos, como yo les decía, la ayuda espiritual de los hermanos, la ayuda moral, la ayuda emocional y la ayuda material. Cuando tal vez algún mundano le dice a usted no se puede, pero tal vez un hermano le dice sí se puede, con Dios sí se puede, ¿verdad? El doctor dice que la hermana Estrella está muy mal, pero la última palabra la tiene Dios. Sí, amén, amén, ¿verdad? amén. Pues si Dios quiere sacar a Estrella del hospital, Sí. la va a sacar. Si Dios no quiere, Dios es soberano, Dios sabe lo que Sí, hace. amén. Pero la última palabra en todo. Amén. Entonces nosotros nos congregamos para ayudarnos unos a otros. Sí, amén. Vamos a leer en Mateo capítulo 18, versículos 19 y 20. Mateo capítulo 18, versículo 18, versículos 19 y 20. Dice la palabra de Dios: otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren,
les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, aquí en estos 2 versículos que estamos leyendo, nos congregamos porque unidos hacemos grandes cosas. Unidos hacemos grandes cosas. Oiga, dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Verdad? Es una promesa. Entonces, hermanos, nos congregamos porque unidos hacemos grandes cosas. ¿Verdad? Yo creo, hermanos, y yo lo he visto en mi vida, que yo he pedido cosas que ha hecho Dios, y uno dice, tal vez yo no, si la ayuda de los hermanos no lo hubiera hecho. Les voy a contar un pequeño testimonio para que usted vea la grandeza de Dios. Esta semana, el miércoles creo que fue, se metieron a robar ahí a la guardería. Metieron a robar en el día, o sea, era como las 3 de la tarde. Y nos dimos cuenta ya en la noche. Fue un robo así, ¿verdad? Tan sencillo, ¿verdad? Ni siquiera nadie sabía que era un robo. Yo llegué a limpiar el baño el miércoles, ¿verdad? Y vi que estaba quebrado por ahí anda el pedacito, ¿verdad? Yo nunca pensé que era un robo. Yo pensé que, seguro los hermanos se les olvidó la llave y que hicieron un huequito para meter la mano. Eso fue lo que yo pensé. Luego llamé al pastor y resulta que el pastor, revisando abajo, se había robado el videobeam de la iglesia, uno de esos que estaba allá. Entonces, el pastor lo tomó con mucha serenidad, ¿verdad? El material se recupera, ¿verdad? Pero nosotros no fuimos arriba porque no teníamos tiempo, porque iba a empezar. Y me duele mucho por las hermanas de la guardería, ¿verdad? Creo que ellas vinieron el jueves y tengo entendido que se robaron algo arriba. Se robaron algo. Pero resulta que nos llama la hermana el jueves y nos dice: dentro de un maletín de uno de los niños está el videobeam metido, el ladrón no se lo pudo llevar. Yo dije, no se lo pudo llevar, no, es que Dios no le permitió que se lo llevara. Porque un ladrón con tiempo, el videobeam era como la mitad de ese, y lo metió en un salvete, que se van a dar cuenta. Y ahí estaba el salvete con el videobeam adentro. O sea, no es que no se lo pudo llevar, es que Dios no permitió que se me llevara, ¿verdad? Entonces, hermanos, unidos hacemos grandes cosas, hermanos. Porque yo siempre oro para que Dios proteja la iglesia. Hermanos, porque todo lo que hay aquí cuesta, hermanos. Sí, Cuesta, y que le roben algo de aquí, Son instrumentos que son cuestan cosas plata. que cuestan. Entonces, si nosotros nos congregamos, unidos hacemos grandes cosas. A través de la oración, a través de la... Ok, vamos a leer Hechos capítulo 4, versículo 31. Hechos capítulo 4, versículo 31. Dice la palabra de Dios: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Nos congregamos para fortalecernos espiritualmente. Dice que estaban todos llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Nos fortalecemos espiritualmente al congregarnos, ¿verdad, hermanos? Porque yo creo que Dios nos da a cada uno de nosotros el poder para hacer el trabajo que Él nos encomienda, ¿verdad? Y nosotros cuando nos congregamos nos fortalecemos espiritualmente, ¿verdad? Yo siempre le digo a los hermanos, oren para que Dios nos ayude, ¿verdad? Sí. Vamos al parque central a evangelizar y Dios nos fortalece espiritualmente, porque sabemos que en el parque central vamos a encontrar personas con problemas y que nos pueden dar problemas a nosotros, pero cuando nos congregamos nosotros pedimos oración. Sí. Cuando nos congregamos nos fortalecemos espiritualmente porque Dios nos habla a través de la palabra, a través de la música, a través de un testimonio, a través de una sanidad, ¿verdad? Entonces nos congregamos para fortalecernos espiritualmente.
Entonces, hermanos, yo quiero hoy, hermanos, que nosotros tengamos en mente que congregarnos es importante, Sí. ¿verdad? Y yo le digo a muchas personas, a muchos cristianos, vea, Costa Rica tiene una bendición, que usted encuentre iglesias cada 5 metros. Uy, sí, En todos los barrios hay iglesias. Sí, gloria a Dios. Entonces, hermanos, si una persona no se congrega, simplemente es porque no se quiere congregar, porque iglesias hay en todo lado, hermanos. Pero yo les digo, los proyectos que nosotros trabajamos, los proyectos misioneros, son lugares donde usted no ve una iglesia en ningún lado porque es prohibido. Y tal vez los poquitos cristianos que hay se quisieran congregar, pero no pueden, porque por la situación de que es prohibido predicar el evangelio en esos lugares, ¿verdad? Perdón, por allá en la harina sola. Sí, entonces, hermanos, yo les doy así como un consejo, hermanos. Nosotros en Costa Rica tenemos una bendición, hermanos, Sí. de que somos un país libre. Entonces, aquí no tenemos restricción de nada, ¿verdad? Entonces, hermanos, si ustedes conocen a algún cristiano que no se esté congregando, hermanos, exhórtenlo para que busque una iglesia. Porque, ¿cuál es el problema de no congregarse, hermanos? Que cuando una persona deja de congregarse, literalmente se enfría y después ya no quiere nada con Dios. Sí, sí. Vean, hermanos, la pandemia del COVID, que yo empezaba al principio contándoles esa historia, la pandemia del COVID dejó tantas personas fuera de la iglesia. Porque empezaron que ya esto, que el otro, cuando se dieron cuenta ya no querían nada con la iglesia, no querían nada, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros nos congregamos? Que nosotros tenemos muchas bendiciones, Amén. ¿verdad? Vieras que cuando yo falto a la iglesia un domingo, yo me siento una semana muy raro. No sé si a ustedes les pasa. Sí. A mí también. Sí. Me siento raro, es como incompleto. Vea, nosotros tenemos un año de estar en esta iglesia, como iglesia, vamos a cumplir un año, y he faltado 2 domingos. Y los 2 domingos que he faltado no porque yo haya querido, sino porque me han invitado a otra iglesia a predicar. Y ahí me hace falta. Sí. Y yo le pregunto a don Johnny, ¿vale? ¿Cómo estuvo el culto? Ya uno se siente como los miércoles en el culto de oración. Si yo no vengo, me siento como incompleto. O sea, como que algo me falta, ¿verdad? Entonces yo pienso que la iglesia, hermanos, cuando yo entro por esa puerta es como que me pone una inyección y sí, es cierto. Aleluya, gloria Yo a me Dios. meto por esa puerta, entro aquí y es como que me pone una inyección, ¿verdad? Yo he venido aquí y he escuchado en los domingos temprano y ya es con una música de fondo y ya uno se siente que Dios está aquí, Dios lo ¿verdad? levanta. Y ya mi hermano le da un abrazo, un saludo, ¿cómo está? ¿Cómo está la semana? Y cosas así. Eso es importante porque nosotros tenemos muchas bendiciones al congregarnos, Sí, amén. ¿verdad? Al congregarnos. Yo le garantizo que Gabriel, desde el tiempo que tiene de estar en la iglesia, se ha sentido diferente. Eso es lo importante de venir a una iglesia, congregarse. Y hoy prácticamente no tenía posibilidad de venir, pero Aquí está. desde Escazú Y vea que Gabriel viene desde largo, como el Escazú viene. Santana. Y aquí está, 2 buses. ¿verdad? Entonces yo digo, hermanos, si nosotros no dejamos de congregarnos, estaremos en peligro de alejarnos de Dios. Sí, amén. Totalmente. Y se los digo porque conozco muchos casos de que se han alejado de Dios. Entonces, hermanos, la motivación para esta mañana es que congregarnos es súper importante, ¿verdad? Hacer un esfuerzo. Yo no estoy diciendo porque hay muchas veces en que una persona no se puede congregar, no porque no quiera, sino porque no puede, ¿verdad? Porque como yo, digamos, que a veces me mandan del trabajo y todo el día afuera. Y yo ni quisiera venir, pero al culto de oración, ¿verdad? Le ha pasado. No puede porque llega a la casa a las 10 de la noche. Entonces, esos casos, digamos así. Pero si usted puede congregarse y no lo hace, hermanos, se está perdiendo la bendición, ¿verdad? Entonces, hermanos, esa es mi enseñanza para esta mañana, que tenemos que congregarnos. Y
voy a terminar el mensaje de esta mañana volviendo a leer el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículos del 24 al 25. En el boletín, en la página principal está el versículo que leímos. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, hermanos, que nuestra oración sea esa, que Dios nos dé tiempo necesario para venir a la iglesia, para congregarnos. Y mi consejo, si ustedes tienen un amigo, un familiar que no se congrega, pero es cristiano, exhórtenlo para que busque una iglesia donde se sienta bien, ¿verdad? Vamos a orar y que Dios nos ayude, porque el año está empezando y yo creo que este año vienen muchos retos para los cristianos. Tenemos que orar mucho, hermanos. El miércoles estuvimos orando y bueno, los que vinieron el miércoles recuerden que una de las hermanas hizo un comentario de que, bueno, nosotros vemos en las noticias, de hecho hoy vi algo ahí, se están gestando en el mundo cosas reales para que los cristianos se rayen, cosas a nivel mundial, ¿verdad? Ya por ahí se está hablando de otra pandemia. Se está hablando de eso y cerrar iglesias. O sea, el diablo lo que quiere es eso, cerrar iglesias, que el cristiano no haga nada, ¿verdad? El sábado pasado estábamos evangelizando ahí en el Parque Central. 3 años tiene alguien de estar ahí en el Parque Central y nos iban a quitar el parlante. Entonces son cosas que el diablo utiliza para que la obra de Dios, un policía municipal, el diablo utiliza cualquier cosa. Y yo le digo a los hermanos, vean, nos puede cerrar las iglesias, nos puede quemar todas las Biblias, pero que el evangelio siempre va a fluir. La palabra de Dios nadie la va a detener, hermanos. Se lo digo por testimonio. Amigos misioneros que están en lugares difíciles los restringen, pero ellos siguen haciendo el trabajo. De alguna forma lo hacen, pero la palabra de Dios no se detiene. Y ese es el trabajo de nosotros. Entonces vamos a orar y que Dios nos ayude en este año, ¿verdad? Porque vienen cosas difíciles para el mundo y más que todo para los cristianos, ¿verdad? Vamos a orar.